Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por su asistencia a este segundo CIPAS del curso de Gerencia Financiera, el periodo 803 de 2024. Yo elaboré unas diapositivas sobre gestión de tesorería 1, donde vamos a ver los temas del cash management, las diferencias entre contabilidad y gestión de tesorería, eh, conceptos relacionados con cash management, el cash management como centro de movimientos monetarios, el gerente de crédito o credit manager, el gerente de cuentas por pagar o debit manager y las funciones del departamento financiero. ¿Ok? Voy entonces a compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, si observas la pantalla inicial ampliada? Sí, correcto, sí la veo. Ok. Hoy estamos al lunes 29 de julio. Bueno, el cash management es un elemento fundamental para cualquier organización. Se refiere al conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetarios y a los resultados financieros de una empresa o negocio, básicamente a todos los cobros y pagos, y a la obtención de capital ajeno. Sin llevar a cabo una buena gestión de caja, pues no se aprovecharía al máximo los beneficios obtenidos por la empresa. Una correcta gestión permite la reducción al mínimo de los riesgos financieros y proporciona un grado de liquidez y de endeudamiento óptimo. Las funciones del cash management son 6, que son: primero, optimizar el uso de fondos, de recursos; segundo, maximizar el rendimiento de las inversiones; tercero, controlar los costos; cuarto, evitar préstamos innecesarios; quinto, optimizar oportunidades de operaciones de cambio; y sexto, responder a las necesidades de información y de contabilidad. El cash management tiene como objetivo dotar a la empresa de aquellos recursos financieros que le faciliten el normal desarrollo de su actividad y a la vez el incremento de la rentabilidad. Vamos a las diferencias entre contabilidad y gestión de tesorería. Los movimientos y operaciones que realiza la empresa se anotan de conformidad con las normativas y exigencias que dan origen a la contabilidad. En cambio, para una gestión adecuada de la tesorería, esos movimientos contables pues se deben considerar como la disponibilidad real de los fondos, con preferencia a la fecha de contabilización del cobro o ingreso. Por ejemplo, desde la perspectiva contable, el cobro figurará como un ingreso en el momento de la recepción del documento que justifique tal operación. En cambio, desde el punto de vista de gestión de tesorería, se atenderá a los siguientes aspectos: posición bancaria, posición fecha valor y posición previsional. Veamos cada uno de ellos. Se entiende como posición bancaria la situación real de los movimientos bancarios en relación con los movimientos experimentados, ¿sí? Como flujos de disponible, posición de saldos y liquidez. Por ejemplo, mientras en la contabilidad de la empresa se dará como cobrado un cheque en el momento de recibirlo e ingresarlo al banco, la realidad es que la empresa se dará como cobrado un cheque en el momento de recibirlo e ingresarlo al banco. La realidad es que la disponibilidad real de ese talón, de ese valor, dado por supuesto que haya saldo en la cuenta del librador del mismo, el que lo emitió, se producirá unos días después de haberlo ingresado, en función de la aplicación de la normativa vigente en materia de límites sobre valoración de cargos y abonos. Otro ejemplo frecuente consiste en el tratamiento de los efectos descontados. A pesar de que en la actualidad el conocimiento del resultado de un efecto negociado, ¿sí? Un valor negociado, y el resultado de su pago o devolución se realiza con mayor rapidez que antes. Es frecuente que unos días después del vencimiento, ¿sí? del título, del activo, del efecto, la empresa tenga noticias que el mismo resultó impago y naturalmente devuelto por el banco con su correspondiente cargo en cuenta. Si la empresa no tuvo en cuenta esta posibilidad, pues no solo puede tener problemas para cubrir en ese momento dicho cargo, sino que además se podrá generar cargos por descubiertos en cuenta.
por haber utilizado indebidamente el saldo en la creencia de que el mismo pues está o estaba disponible. Por otro lado, la fecha valor es la fecha efectiva en que los abonos realizados en una cuenta corriente comienzan a generar una rentabilidad y los cargos dejan de generar deudas. Condiciona el punto anterior y que según sea una u otra, puede provocar que el saldo real en la cuenta bancaria esté en descubierto, por lo que se estarán generando unos intereses por tal concepto. La posición fecha-valor es un procedimiento de control y seguimiento de las distintas posiciones de tesorería. Por todo lo expuesto, es aconsejable que, independientemente de los criterios contables en materia de cobros y pagos y en función de los productos y medios utilizados, se atienda en lo que respecta a la gestión de tesorería a controlar preferentemente en función de los puntos anteriores. Ahora vamos a tocar el tema de la posición previsional. Corresponde a las necesidades de financiación mediante cobros y pagos, dependiendo del uso que se quiera hacer de las previsiones. Así mismo se definirán los periodos de análisis. Se pueden realizar previsiones para un horizonte inmediato, anual, más allá de un año o largo plazo. Las previsiones inmediatas tienen por objeto asegurar que los saldos de tesorería generados por pagos y cobros futuros pues sean suficientes para hacerle frente a los compromisos. Y en caso contrario, poder actuar a tiempo mediante la obtención de fondos de corto plazo. Las previsiones más allá de un año pueden realizarse mediante la elaboración de un presupuesto anual de gestión de tesorería. Hoy día la herramienta que se utiliza para llevar el control del flujo de caja, cash flow, es una hoja de cálculo electrónica, Excel. Y la razón de llevarlo en una hoja electrónica es recoger las problemáticas particulares y poder hacer simulaciones, forecasts, de los diferentes escenarios posibles, que son el optimista, el pesimista y neutro. Y así poder determinar los posibles impactos que se producirán en la tesorería. Vamos a estas diferencias entre contabilidad y tesorería. En contabilidad hablamos de una fecha contable y en tesorería hablamos de la fecha valor, ¿sí? La que acabamos de ver allí. En contabilidad vemos o hablamos de hechos contables. En tesorería hablamos es de hechos más provisiones. En contabilidad hablamos de saldos de fin de mes. En tesorería hablamos es de saldo diario. En contabilidad se hace, o los cálculos se hacen en forma exacta. En cambio, en tesorería se hacen son estimaciones, ¿sí? Estimaciones antes de que obviamente se realice la operación. Y en contabilidad, pues se tiene información sobre el pasado estático. En cambio, en tesorería se tiene información sobre el futuro dinámico, ¿sí? Porque como eso todos los días y en cada instante está entrando y saliendo recursos, pues hay que ver en qué momento puede quedar ilíquido, ¿no? La empresa. ¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Sí, conceptos relacionados con cash management. De los conceptos fundamentales en los que se debe basar una política óptima de cash management se destacan: 1, el valor del dinero en el tiempo; 2, coste alternativo de recursos; 3, el concepto de float; y 4, el concepto de fecha-valor. Valor del dinero en el tiempo. Cualquier cantidad de dinero diferida en el tiempo no tiene el mismo valor que tenía en el nacimiento de la obligación. Es decir, cobrar una cantidad en el momento de la venta o cobrarlo al cabo de 180 días no equivale a percibir la misma cantidad. El hecho de tener que soportar durante 180 días un volumen determinado de inversión obliga al empleo de unos recursos equivalentes para su sostenimiento. Estos recursos alternativos tienen un coste que pasamos a analizar. Coste alternativo de recursos. En el caso de endeudamiento mediante recursos ajenos a corto plazo, a corto o largo plazo, el coste es explícito, es decir, se conoce de antemano el mismo toda vez que obedece a una cláusula contractual con la institución financiera que le concede.
Cuando se trata de recursos propios, el coste corresponde a la exigencia de rentabilidad del accionista. Solo cuando el coste del recurso utilizado sea inferior a la rentabilidad de la inversión, ésta se puede considerar aceptable. Cuando el coste del producto financiero suponga un incremento de las cargas financieras, incidirá en una merma en el margen de beneficios empresarial. Conocer el coste de los recursos alternativos es imprescindible, ya que solo así se puede establecer una política de descuento por contrapago a los proveedores, así como diseñar políticas de stocks. Perfecto, gracias. Bueno, ahora vamos al concepto de float. Desde el momento en que la empresa adquiere una mercancía y la satisface efectivamente, puede transcurrir un cierto periodo de tiempo durante el cual la empresa se está beneficiando de la posesión del bien adquirido y del dinero. Cuando se trate de la venta del efecto, es inverso. Desde que el vendedor entrega su mercancía hasta que dispone efectivamente del dinero equivalente a esa venta, pues transcurre un cierto periodo de tiempo que debe ser financiado. Cabe destacar dos tipos de float, el comercial y el financiero. Comercial, float comercial, es el periodo que transcurre desde la entrega del producto al cliente hasta la fecha de cobro. Este efecto beneficia al comprador, siempre que el vendedor no perciba ningún tipo de retribución compensatoria por la concesión de ese periodo de tiempo. Este periodo comprende generalmente, primero, la entrega del producto en cuyo momento comienza el periodo del crédito; dos, el vencimiento acordado de antemano; tres, la instrumentación del cobro; cuarto, el ingreso del citado cobro en cuenta; y quinto, la fecha real de disponibilidad por parte del vendedor. Obviamente, en el caso de cobro en efectivo en el momento de la venta, todo este proceso se reduce a la percepción del dinero. Float financiero comprende el periodo que va desde la percepción del documento de cobro hasta la disponibilidad real del dinero, siguiendo el desarrollo de la definición del float comercial. Correspondería a los puntos siguientes: 6 o sexto, la fecha de cobro; séptimo, ingreso en cuenta; y octavo, fecha real de disponibilidad. En líneas generales, el cash management estriba en alargar los plazos de float cuando se trate, de la función de pagos, y acortarlos lo máximo posible cuando corresponde a la gestión de cobros. El cash management es el área de gestión que actúa como centro de movimientos monetarios. Por ello, se debe considerar que esta función es similar a la que realiza un banco, es decir, facilitar recursos a otros centros de la empresa por los que percibe unos intereses a través de cargos contables internos, y por otro lado captar recursos excedentes de otros centros y fuentes por los que abona intereses. La gestión óptima del cash management estriba en que la suma de intereses percibidos sea superior o igual a los asumidos, constituyéndose así en un centro de beneficios. Centros de utilización y generación de fondos. Los principales centros de la empresa que demandan fondos de financiación son stocks, todas sus fases; crédito de clientes. La función del cash management consiste en dotar de recursos financieros a esos centros. El costo de esos recursos da lugar a un cargo interno a los centros que los utilizan, lo que constituye un ingreso para el departamento de tesorería y un cargo para el centro operativo usuario. Asimismo, tesorería dispone de recursos procedentes de departamentos que por lo general generan financiación, como por ejemplo proveedores y acreedores, ¿sí? Y entidades públicas. Estos recursos ocasionan un costo interno para el departamento de tesorería, que abona a los departamentos generadores de esta financiación. Para contabilizar adecuadamente los cargos y abonos internos, pues es indispensable que la empresa tenga implantado un modelo de contabilidad analítica. En la figura 4, la que tenemos aquí a mano derecha,
Se observa que el Departamento de Tesorería, actuando como banco de la empresa, se nutre de los flujos procedentes de proveedores y acreedores por el plazo de pago obtenido de ellos, así como de los créditos y préstamos obtenidos por las entidades financieras. Entonces vemos allí en esta figura número 4, que es el Departamento de Tesorería como centro de beneficios, ¿cierto? En la parte superior hay dos secciones, la de productos de fondos y la de secciones con necesidades de fondos. Entonces, las productoras de fondos son proveedores, acreedores, entidades públicas. ¿Mm? Eh, y en la sección, en las secciones con necesidades de fondos están clientes y stocks. ¿Mm? Bueno, en esta sección de productoras de fondos hay unos fondos excedentes, ¿sí? Y una remuneración de fondos excedentes. En cambio, en la sección con necesidades de fondos hay un costo de los fondos y unos fondos necesarios. En la tesorería se registran el debe y el haber. En el debe se registran los intereses internos abonados por excedentes de secciones, así como intereses por obtención de fondos, costos de flujos de departamento y cargos por comisiones a entidades financieras. ¿Mm? Entonces, esos serían como los beneficios, lo que hay registrado allí en el debe. En el haber están entonces los intereses internos cargados a consumidores de fondos, así como intereses, inversión de excedentes. Bueno, en esta parte, en la parte de beneficios, pues se requiere financiación, en la parte de pérdidas, inversión. Hay entonces un costo de financiación y hay una remuneración de la inversión. Ay. ¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? María, Diana María. Está como la mano puesta allí en la parte del título, profe, no logro ver. Epa, bueno, ahora sí. Cash Management como centro de movimientos monetarios. Por otro lado, la empresa debe destinar recursos financieros para la financiación del plazo de pago de los clientes, así como para el mantenimiento de los stocks. Si estos movimientos se representan en una cuenta de explotación, se observa por un lado que los ingresos de tesorería proceden de los intereses cargados a los departamentos consumidores de fondos, así como de los intereses derivados del rendimiento de los excedentes monetarios. Por el contrario, las salidas o gastos son A, los propios costes generados por la gestión del departamento. B, los intereses pagados por el uso de fuentes de financiación externa. C, los intereses internos abonados por el no consumo de los departamentos habitualmente usuarios de recursos. Y D, las comisiones pagadas a los bancos como vinculantes del uso de los productos financieros. Obviamente, la diferencia entre ingresos y gastos podrá arrojar beneficio o pérdida en función de su ciclo. Por último, el Departamento de Tesorería obtiene también unos ingresos por intereses de los excedentes aplicados a productos o entidades financieras y a su vez asume unos cargos por el coste de uso de los recursos ajenos utilizados. Ok, perfecto, muy bien. Cuentas por cobrar. Aquí viene entonces una explicación breve de el gerente de crédito o credit manager. El departamento de credit management o el credit manager, también llamado gerente de crédito, surge solo en las grandes organizaciones para racionalizar el crédito a clientes y mejorar los cobros. Los riesgos con clientes han generado muchos problemas, más en momentos de crisis en los que la morosidad aumenta espectacularmente. También el aplazamiento de pago genera fuertes costos a las empresas, lo que les incentiva a crear estructuras de control y mejora de la gestión, en línea con lo que viene haciendo en las compañías extranjeras. El gerente de crédito analiza los riesgos con clientes utilizando diferentes herramientas y bases de datos. Se asigna un límite de crédito y cada vez las empresas tratan los riesgos de crédito que asumen de forma más análoga a cómo opera la banca con sus clientes de activo. El gerente de crédito debe coordinar su actuación en el marco de la dirección financiera con la dirección comercial,
Existe una contradicción latente entre la labor de ambas figuras, ya que la dirección comercial tiene como objetivo vender, pero ya no vale vender a toda costa, y que una operación fallida absorba el beneficio de varias operaciones con buen fin. El comercial intentará vender en las condiciones competitivas óptimas y el gerente de crédito deberá controlar que las condiciones y riesgo asumido respondan a unos parámetros preestablecidos y asumibles por la empresa. ¿Me ayudas por favor leyendo este? Cuentas por pagar, debit manager o gerente de cuentas a pagar. Cuando se dispone del presupuesto, de los medios adecuados en el departamento financiero y sobre todo un volumen apreciable de facturas de proveedores que pagar, se justifica crear la figura del debit manager o gerente de cuentas a pagar. La gerencia de cuentas a pagar puede aportar los siguientes beneficios a la gestión financiera: agilizar y centralizar los procesos internos de tramitación de facturas, aportar a la tesorería previsiones de pagos con antelación suficiente, pues en general los diversos trámites que siguen las facturas de proveedores, sobre todo en las grandes organizaciones, provocan un retraso en la información al tesorero que redunda en deficientes previsiones. La función del gerente de cuentas por pagar es menos popular y está menos implantada que la del gerente de crédito, en parte porque es una figura donde tiende a mejorar fundamentalmente, que es la gestión interna de algo que suele considerarse erróneamente burocrático. Por otra parte, las grandes organizaciones pueden llegar a ampararse en una compleja estructura de autorización y conformidad de facturas para legitimar unos pagos con retraso. Quien tiene que cobrar una factura en ocasiones pasa un calvario solo para averiguar quién es el responsable último de pagarla. Un gerente de cuentas por pagar rompería esta dinámica y al tiempo que supondría una mejora y mayor agilidad en los pagos a realizar, también proporcionaría mejor información a la tesorería. Entre las funciones del gerente de deuda a pagar pueden citarse como más relevantes. Uno, la recepción y conformidad de las facturas recibidas de proveedores, desarrollando los trámites internos de autorización precisos. Dos, contabilización de las facturas. Perfecto, muy bien. Bueno, y continúo. Em, Control de las cuentas de proveedores y de acreedores en general, con seguimiento de las incidencias que puedan producirse, deberá estar muy coordinado con el departamento de compras en orden a bloquear pagos por incumplimientos, ¿sí? Por ejemplo. Reportará a la tesorería las previsiones de pagos con la mayor antelación posible y conjuntamente con la dirección financiera del departamento de compras, pues establecerá la política de aplazamiento de pago cuyo cumplimiento vigilará. Vamos a ver entonces ahora las funciones del departamento financiero. El departamento financiero ejerce tres funciones principales. Primero, gestión de los recursos financieros. Segundo, planificación. Y tercero, control. Veamos el primero, gestión de los recursos financieros. Desarrollará las siguientes misiones principales, que son previsión, conocer los recursos precisos para la realización de las actividades de la empresa; liquidez, pues es disponer de los recursos necesarios, esto para la operación; tercero, coste o costo, que es optimizar el costo de los recursos; y cuarto, riesgo, que es minimizar el riesgo financiero en que se incurra. Segundo, ¿sí? Segunda función, planificación. Además de asesorar a la dirección en todos los aspectos relativos a la planificación estratégica de negocio, aportando la vertiente financiera de las decisiones a asumir, la planificación tiene como eje fundamental la elaboración de los presupuestos, coordinando las diferentes áreas de la empresa. Y tercero, tercera función, control. Se definen las estructuras de control de la empresa, estableciendo áreas de responsabilidad. Para ello se han de identificar las unidades organizativas, que a estos efectos se pueden clasificar en centros de ingresos, se marcan los objetivos de ingresos a obtener; centros de costo, se fijan los objetivos de costo a soportar; tercero, centro de gastos, se le asigna un presupuesto total de gasto, o se fijan. No, pero se asigna un presupuesto total de gasto. Y centros de beneficios, pues se fijan unos beneficios
pues son unidades con capacidad de decisión sobre sus propios gastos. Centros de inversión, pues se les asigna un objetivo de rentabilidad por su mayor autonomía. ¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Gestión financiera y control de gestión. Gestión financiera y control de gestión. Registro de elementos que constituyen el ámbito de responsabilidad del departamento financiero. Gestión financiera y control de gestión. Gestión financiera, plan financiero, políticas de circulante, fuentes de financiación, negociación bancaria, presupuesto de tesorería, gestión de liquidez, control de las condiciones bancarias. Control de gestión, contabilidad general, control de costes y resultado interno, gestión presupuestaria, planificación, análisis y control de inversiones, planificación y gestión fiscal, sistemas de información a la dirección. Otras funciones que pueden asumirse son las de auditoría interna o informática. En las organizaciones más desarrolladas, el departamento financiero tendrá su propia estructura de sistemas de información. El área de gestión financiera dentro del departamento financiero puede tener distintas áreas o parcelas de gestión según las particularidades de cada empresa. Actualmente, la estructura que se considera más adecuada para llevar adelante el cometido del área es la siguiente, en donde existen los siguientes departamentos: tesorería, tesorero, cuentas por cobrar, credit manager, cuentas por pagar, debit manager. La tesorería se encarga de la gestión de los recursos financieros de la empresa. Está muy ligada al corto plazo y capitaliza las relaciones con las entidades bancarias. El tesorero analiza la posición diaria y las previsiones de liquidez con objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago en su momento. Para ello debe disponer de las herramientas adecuadas de integración de la información con objeto de fundamentar sus decisiones en la realidad y en las previsiones más próximas a la realidad posible. El tesorero, por lo tanto, debe prestar atención referente a los siguientes aspectos. Examen de la posición. Primero, examen de la posición. Segundo, previsión de las necesidades de financiación de circulante. Tercero, acometer una adecuada política de inversión de excedentes. Cuarto, conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero en las operaciones que se hayan de contratar. Y quinto, considerar los riesgos contraídos, evaluarlos y cubrirlos. Perfecto, muy bien. Bien. Bueno, ahora veamos el examen de la posición. El examen de la posición exige realizar una serie de tareas que se encuentran a continuación. Primero, centralizar toda la información sobre saldos de cuentas bancarias, con el objeto de llegar a una posición consolidada. Segundo, asignar óptimamente los fondos tanto para evitar saldos ociosos como para no disponer de créditos más que en caso necesario. Si no se disponen de cuentas centralizadoras de fondos, se deberán gestionar las existentes de forma que se asegure mantener los mismos float ociosos, los mínimos, perdón, float ociosos. Se deberán realizar las previsiones de tesorería necesarias para que con la suficiente antelación se disponga de los fondos precisos para todas las atenciones comprometidas, así como para facilitar la colocación de excedentes en el mercado financiero en las mejores condiciones y utilizando los instrumentos óptimos. Solo si se dispone de previsiones fiables, no voluntaristas, se pueden acometer políticas coherentes de financiación o inversión. El tesorero debe establecer la política de medios de cobro y pago a adoptar, en coordinación tanto con el Credit Manager, el Debit Manager, el departamento comercial y el resto de la organización. Este punto es crítico, pues los medios de pago están íntimamente relacionados con los costos que genera su tramitación, algo que debe evaluar el tesorero para mejorar los beneficios que aporte su gestión. En este punto, y como experto en la materia, su asesoramiento al resto de directores es fundamental, pues una mala gestión de medios de cobro y pagos puede entrañar los siguientes riesgos: incurrir en riesgo fiscal, en medios que no soportan la DIAN en el límite normativo, excesivos costos de tramitación, escasa movilización de créditos comerciales,
retrasos en los cobros incluidos por el medio empleado. El tesorero, sobra decirlo, deberá realizar un análisis diario de la coyuntura financiera que le mantenga al tanto de las incidencias de los mercados financieros. La posición de tesorería se debe obtener en fecha valor, ya que esta es la que determinará el pago o cobro de intereses por nuestra parte. También prestará atención a la disponibilidad efectiva de los fondos o la realización efectiva de los cobros por transacciones como transferencias internacionales y aquellas en las que la disposición depende de gestiones de terceros, en algunas ocasiones sin una fecha fija, de resolución por examen de documento o por actuaciones que escapan a unas normas rígidas y por tanto de nuestro control rutinario. Suele ponerse todo el énfasis en la gestión en fecha valor, lo que es muy importante, pero más importante es disponer de fondos, que debe ser la primera preocupación del tesorero. Bueno, ¿me ayudas por favor leyendo estas dos? Previsión de necesidades de financiación del circulante y acometer una adecuada política de inversión de excedentes. Previsión de las necesidades de financiación del circulante. El conocimiento del negocio y de su trayectoria pasada en cuanto a la estacionalidad del mismo, así como de la evolución de todas las previsiones y flujos financieros, determinará la política y necesidades de financiación del fondo de maniobra. Elegirá los instrumentos financieros más adecuados en condiciones y plazo para proveerse de la financiación suficiente, evitando el sobrecoste de una excesiva financiación no necesaria o incurrir en una insuficiente cobertura de previsibles necesidades que obliguen a negociar con las entidades bancarias sin la tranquilidad precisa que nos dé la oportunidad de elegir nuestras mejores opciones. Acometer una adecuada política de inversión de excedentes. Deberá conocer todos los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados para sacar el máximo rendimiento de los excedentes de tesorería. Aunque muchos autores consideran que los excedentes donde mejor se invierten es en el propio negocio, sobre todo en empresas en expansión con un beneficio y mercado expansivos. Es un hecho que no todas las empresas tienen las mismas posibilidades de colocar excedentes en generar más actividad propia. En este caso, deben invertir en los mercados a los plazos adecuados a cada estructura financiera y asumiendo los mejores riesgos, los menores riesgos necesarios. Se han de evitar las operaciones especulativas de alto riesgo que han traído de cabeza a determinadas empresas que han perdido en los mercados financieros los beneficios que han generado su actividad básica. Afortunadamente, crece la conciencia de que lo básico en la empresa en su negocio y la función financiera está para facilitar no para crear superestructuras de ingeniería financiera, que al fin y a la postre lo único que pueden generar son riesgos financieros. Cuanto mayor sea el beneficio financiero que se pretenda obtener, mayores serán los riesgos en que se tendrá que incurrir, no siendo la asunción de riesgos, sino antes bien su mitigación y cobertura racional, uno de los trabajos de los financieros. Perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos esos cuatro. Bueno, vamos a profundizar o continuar profundizando en el cuarto. Conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero para las operaciones que se hayan o se van a contratar. Para ello deberá conocer y estar al día sobre las operaciones y el mercado bancario. Llevará la negociación de las condiciones aplicables a las operaciones contratadas con bancos en tipos de interés, gastos aplicables, condiciones de negociación, valoraciones aplicables en cuenta, etc. Realizará el seguimiento del documento de las condiciones pactadas en las operaciones bancarias. También efectuará las reclamaciones por errores o incumplimiento que ocasionalmente pudieran producirse. Para ocasionar estos propósitos existe una serie de mecanismos que facilitan esta labor. Realización de fichas de condiciones bancarias aplicadas y pactadas con cada una de las entidades. Apoyarse en los modelos de balance banco-empresa u otros que ofrecen una serie de resultados comparativos entre las condiciones aplicables por las diferentes entidades.
Tercero, en los que no se disponga de métodos automatizados para la verificación de las operaciones bancarias, se podrá seguir el criterio de realizar muestreos, es decir, ante la imposibilidad de hacer liquidaciones paralelas de todas las liquidaciones, comprobar todas las valoraciones aplicadas en las que tengan condiciones especiales, etcétera, lo que se puede ser o estar en base a una muestra, comprobar una parte de la misma. Quinto, considerar los riesgos contables y promover su cobertura. Una de las misiones que se deben llevar a cabo en la cobertura de los riesgos por tipo de interés y tipo de cambio en que se hayan incurrido, ¿cierto? Existen instrumentos financieros que bien utilizados mitigan la exposición a estos riesgos. Se deberá asesorar a otros directivos el, sobre la asunción de este tipo de riesgos en comparaciones de largo plazo y la posibilidad, viabilidad o no de cubrirlos adecuadamente. Tenemos el ejemplo de la exposición al riesgo de cambio en operaciones de financiación a largo plazo que pueden generar grandes quebramientos por las oscilaciones de los mercados financieros. Se elegirán en concordancia con los intereses y compromisos de la empresa las entidades bancarias con las que se trabajará. En ocasiones, estas decisiones no son del todo neutras por vinculaciones de grupo, vinculaciones por operaciones en curso o acuerdos de más alcance que la propia negociación de condiciones. Se abrirán, por tanto, las cuentas bancarias que se precisó estudiando las alternativas que suponen una mayor racionalidad. Ellos, por favor, leyendo el punto número 5, considerar los riesgos contrarios y promover su cobertura, por favor. La negociación de las compensaciones con los bancos. El caso más claro son las liquidaciones fiscales que provocan un beneficio directo a la entidad bancaria que puede ser estimado. Es un arma de negociación conocida por ambas partes. También se vigilará y cuantificará el negocio cedido a cada banco, con objeto de comprobar si se cumplen posibles compromisos adquiridos o el volumen justifica la negociación de una mejora de condiciones aplicables. Racionalizar la recepción de documentación recibida de los bancos, ya sea en papel como de forma electrónica. Para ello se adaptarán el software de banca electrónica que se precise en su caso. Son de todos conocidos los programas de conexión bancaria que descargan los extractos informáticos a primera hora de la mañana con objeto de realizar la integración de los mismos en los sistemas antes del comienzo de la jornada. Tanto el tesorero como el resto del personal con funciones directivas en el departamento financiero deberán tener una formación adecuada según el nivel de exigencia de la empresa por la dimensión y complejidad de las gestiones a abordar. En general, las cualidades que deben adornar a un buen financiero se pueden resumir en las siguientes: agilidad en la toma de decisiones y buen juicio. El trabajo de los tesoreros se asemeja de cierto modo a los brokers de los mercados y mesas de tesorería, ya que deben tomar decisiones rápidas en las cuales pueden verse involucrados grandes sumas de dinero. Al tener que relacionarse con agentes internos y externos y dirigir e intervenir las negociaciones, se deberá disponer de ciertas dotes de relación personal que contribuyan a una misma comunicación fluida en estos agentes. La fiabilidad y seguridad en el trabajo es fundamental. Para ello, la organización debe establecer los controles necesarios para evitar errores que puedan llegar a ser muy costosos. Una adecuada gestión de tesorería tenderá a mejorar la estructura y equilibrio financiero de la empresa. Se habla mucho de tesorería como centro de beneficio, por lo menos su gestión debe suponer un ahorro de costes u optimización de los mismos. Sobre este último aspecto, muchos tesoreros discuten la procedencia e improcedencia de convertir a la tesorería por sistema en un centro de beneficios para la empresa, obligando a obtener rendimientos a esta área de negocio que funcionaría como un banco interno en la propia empresa. Perfecto, muchas gracias, Diana. Bueno, yo continúo. Conclusiones. El cash management o gestión de la tesorería comprende aquel área de gestión cuya misión consiste en considerar la función de tesorería como un centro de movimientos monetarios con independencia de la actividad propia económica de la empresa.
La contabilidad representa un momento estático, mientras que la gestión de tesorería pues actúa en un escenario dinámico. Bueno, voy a compartir un video interesante sobre el cash management y ya lo pongo también ahí en línea para que lo veamos. Permítame un momento. Profe, para hacerle una pregunta, bueno, mientras se proyecta el video, ¿le puedo hacer Bien, una consulta? sí, Profe, el paso que finaliza el curso que tiene que ver con el uso de Power BI, sí, que yo nunca lo he usado, sí, estuve como mirando, eso es como en línea. Es que también vi que decía como de una licencia, pero yo no sé si la universidad tiene licencia que asigne para sí, eso o cómo, sí. o cómo. Sí, Yo nunca lo he usado, no sé. es con Power BI. Es con Power Ajá. BI, pero se puede generar ahí en línea y no se preocupe que ya mañana yo les comparto unos videos donde explican ahí cómo se pueden hacer ese dash financiero con la información que ustedes tienen. Ya mañana yo les comparto Ah, unos videos, ¿ok? listo, profe, gracias. Ok, ok, entonces vamos a ver este video muy bueno que es de Aula de Economía. Se lo voy a compartir aquí en el chat, el enlace. Esto. Y también lo vamos a poner entonces en línea. Entonces, Esta lección está basada en el capítulo número 1 del libro Cash Management, Guía práctica para una gestión de tesorería eficiente por López y Buján. Un departamento financiero ejerce tres funciones principales reconocidas por todos los autores, a saber, la gestión de los recursos financieros, la planificación y el control. En cuanto a la gestión de los recursos financieros, el Departamento de Finanzas desarrollará las siguientes misiones principales relacionadas con la gestión de tesorería. Número 1. La previsión, es decir, conocer los recursos precisos para la realización de las actividades de la empresa. Número 2. La liquidez, que consiste en disponer de los Número 2. La liquidez, que consiste en disponer de los recursos necesarios. Número 3. El costo, es decir, optimizar el costo de los recursos. Y número 4. Los riesgos, o sea, minimizar el riesgo financiero en que se incurra. Con respecto a la planificación, es importante decir que además de asesorar a la dirección en todos los aspectos relativos a la planificación financiera del negocio, aportando la vertiente financiera de las decisiones a asumir, la planificación tiene como eje fundamental la elaboración de los presupuestos, coordinando con las diferentes áreas de la empresa. Esto está relacionado con lo que llamamos gestión previsional de la gestión de tesorería.
se definen las estructuras de control de la empresa, estableciendo las diferentes áreas de responsabilidad. Para ello, se han de identificar las unidades organizativas, que a estos efectos se pueden clasificar en centros de ingresos, que marcan los objetivos de ingresos a obtener, centros de costos, que se fijan objetivos de costos a soportar, centros de gastos a los que se asigna un presupuesto total de gastos, centros de beneficios, que se fijan unos beneficios pues son unidades con capacidad de decisión sobre sus propios gastos, y centros de inversión a los cuales se les asigna un objetivo de rentabilidad por su mayor autonomía. Como quiera que el departamento financiero tiene encomendadas las funciones típicamente financieras con las puramente económicas, puede organizarse en virtud de estas dos grandes áreas que agrupan dos subdepartamentos específicos, el de gestión financiera y el de control de gestión. Esta subdivisión favorece la especialización funcional de cada una de estas áreas y redunda en una mayor eficacia en el desarrollo de sus cometidos. Al frente de estas funciones se encuentran el responsable de control de gestión y el responsable de recursos financieros o tesorero. Aunque la definición de objetivos y responsabilidades de cada una de estas funciones no puede concretarse de manera uniforme en todos los casos, más adelante se presentará un inventario de los elementos que típicamente constituyen el ámbito de responsabilidad de cada uno de estos puestos. En general, el departamento financiero, en lo relacionado con la gestión financiera, involucra la elaboración del plan financiero, de políticas de circulación, la negociación bancaria, el presupuesto de tesorería, la gestión de liquidez y el control de las condiciones bancarias. Por su parte, en lo relacionado con el control de gestión, involucra la contabilidad general, el control de costos y resultados internos, la gestión presupuestaria, la planificación y análisis y control de inversiones, la planificación y gestión fiscal y los sistemas de información a la dirección. Como decimos, con ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Realmente con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, ¿no? Con los ojos cerrados, recomendaría Colombian Heart. Con los ojos cerrados, más de 1,000 familias en el año 2023 han confiado en Colombo & Heard para la aprobación de sus casos de EB2 por interés nacional. Hoy celebramos cada historia, cada victoria, cada individuo. Hoy, más que nunca, el sueño de poder mudarse y trabajar, estudiar y vivir legalmente en los Estados Unidos está vivo, y en Colombo & Heard nos dedicamos a hacer ese sueño una realidad. Confiar en alguien para guiar tu camino a la residencia permanente de los Estados Unidos es un acto de fe. Como inmigrante lo entiendo. En Colombo & Heard honramos esa fe con un compromiso de excelencia y dedicación, ayudando a miles de familias latinoamericanas por más de 25 años en el mercado. Nuestro equipo de más de 30 abogados especializados en la EB2 por interés nacional se dedica diariamente a guiar a nuestros clientes en el proceso de residencia de manera eficiente y clara. Con la EB2 por interés nacional hemos abierto puertas para quienes aportan talento y pasión a los Estados Unidos. Cada familia que llega a nosotros es una oportunidad para fortalecer la comunidad que tanto amamos, desde ingenieros a médicos, empresarios hasta artistas y muchos otros tipos de profesionales. El éxito de cada uno de ellos es el testamento de nuestro servicio y el esfuerzo en equipo. Como tus abogados, no podemos dar garantías, pero como inmigrantes y profesionales, prometemos enfrentar cada desafío como si fuera nuestro propio sueño de residencia. Porque queremos que cuando abran los ojos,
El área de gestión financiera dentro del departamento financiero puede tener distintas áreas o parcelas de gestión según las particularidades de cada empresa. Actualmente la estructura que se considera más adecuada para llevar adelante el cometido del área es la representada en la figura siguiente, en donde existen los siguientes departamentos: tesorería, a cargo de un gerente de pagos. A partir de lo dicho anteriormente, decimos que la tesorería se encarga de la gestión de los recursos financieros de la empresa. Está muy ligada al corto plazo y capitaliza las relaciones con las entidades financieras. El tesorero analiza la posición diaria y las previsiones de liquidez con objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago en su momento. Para ello debe disponer de las herramientas adecuadas de integración de la información con objeto de fundamentar sus decisiones en la realidad y en las previsiones más próximas a la realidad posibles. El tesorero, por lo tanto, debe prestar atención preferente a los siguientes aspectos que desarrollamos a continuación. Número 1. Examen de la posición. Objeto de fundamentar sus decisiones en la realidad y en las previsiones más próximas a la realidad posibles. El tesorero, por lo tanto, debe prestar atención preferente a los siguientes aspectos que desarrollamos a continuación. Número 1. Examen de la posición. 2. Previsión de las necesidades de financiación de circulante. 3. Acometer una adecuada política de inversión de excedentes. 4. Conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero en las operaciones que se hayan de contratar. Y 5. Considerar los riesgos contraídos, evaluarlos y cubrirlos. Adicionalmente, es posible hablar de algunas otras funciones que se mencionarán más adelante. En cuanto al examen de la posición, vamos a decir que éste exige realizar unas áreas con objeto de llegar a una posición consolidada. Asignar óptimamente los fondos tanto para evitar saldos ociosos como para no disponer de créditos más que en el caso necesario. Si no se disponen de cuentas centralizadas de fondos, se deberán gestionar las existentes de forma que se asegure mantener los mínimos float ociosos. Buenas noticias si eres de Colombia. Las empresas extranjeras nos necesitan y cada vez hay más empresas europeas y norteamericanas implantando el trabajo remoto de manera estable, no solo porque han visto que funciona, sino porque les permite ahorrar. ¿Y sabes por qué es una buena noticia? Porque el salario mínimo de países como España o Estados Unidos es 6 veces superior al de la mayoría de los países de Latinoamérica. Esto significa que en el momento en el que ya no hace falta estar físicamente presentes en una oficina para ejecutar un trabajo, a estas empresas les conviene muchísimo más contratar a un trabajador latino. Piénsalo, si es que incluso ofreciéndole un salario 2 o 3 veces más alto que el que percibirían en su país, están ahorrando el doble o el triple que si contrataran a alguien de Madrid o de Nueva York. Por eso la demanda de teletrabajadores independientes de América Latina por parte de grandes empresas internacionales se ha disparado en los últimos años, porque es una relación en la que todos ganan. Nosotros porque ganamos más y ellos porque gastan menos. Así que no quede fuera de esta gran revolución que tantos beneficios puede traer tanto a nivel económico como de flexibilidad de horarios y libertad geográfica. En mi curso online gratuito La Semana del Trabajo Virtual explico exactamente qué pasos dar para ser parte de esta revolución, así que no lo pierdas. Sentirse saludable a pasos y saltos agigantados. Hacerle una cena que le alegre el día y darle a tu mejor amigo los mejores nutrientes para mejorar su vida. Gracias a la ciencia. Se deberán realizar previsiones de tesorería necesarias para que con la suficiente antelación se disponga de los fondos precisos para todas las atenciones comprometidas, así como para facilitar la colocación de excedentes en el mercado financiero en las mejores condiciones y utilizando los instrumentos óptimos. Solo si se dispone de previsiones fiables,
se pueden acometer las políticas coherentes de financiación o inversión. El tesorero debe establecer cobro y pago a adoptar, en coordinación tanto con el gerente de crédito y el gerente de pagos, el departamento comercial y el resto de la organización. Este punto es crítico, pues los medios de pago están íntimamente relacionados con los costos que genera su tramitación, algo que debe evaluar el tesorero para mejorar los beneficios que aporte su gestión. En este punto y como experto en la materia, su asesoramiento al resto de directivos es fundamental, pues una mala gestión de medios de cobro y pago puede entrañar riesgos como incurrir en un riesgo fiscal, excesivos costos de tramitación, escasa movilización de créditos comerciales y retrasos en los cobros inducidos por el medio empleado. Además, el tesorero, sobra decirlo, deberá hacer un análisis diario de la coyuntura financiera que le mantenga al tanto de las incidencias en los mercados financieros. La posición de tesorería se deberá obtener en la fecha valor, ya que esta es la que determinará el pago o cobro de intereses por nuestra parte. También prestará atención a la disponibilidad efectiva de los fondos o la realización efectiva de los cobros por transacciones, como transferencias internacionales y aquellas en las que la disposición depende de gestiones de terceros, en algunas ocasiones sin una fecha fija de resolución por examen de documentos o por actuaciones que escapan a unas normas rígidas y, por tanto, de nuestro control rutinario. Suele ponerse todo el énfasis en la gestión en fecha valor, lo que es muy importante, pero más importante es disponer de fondos, que debe ser la primera preocupación del tesorero. En cuanto a la previsión de necesidades de financiación del circulante, es importante señalar que el conocimiento del negocio, de su trayectoria, de todas las previsiones y flujos financieros, determinarán la política y necesidades de financiación del fondo de maniobra. Y además, se elegirán los instrumentos financieros más adecuados en condiciones y plazo para proveerse de la financiación suficiente, evitando el sobrecosto de una excesiva financiación no necesaria o incurrir en una insuficiente cobertura de previsibles necesidades que obliguen a negociar con las entidades bancarias sin la tranquilidad precisa que nos da la oportunidad de elegir nuestras mejores opciones. Luego, la gestión de tesorería debe acometer una adecuada política de inversión de excedentes. Esto es, deberá conocer todos los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados para sacar el máximo rendimiento de los. Luego, la gestión de tesorería debe acometer una adecuada política de inversión de excedentes. Esto es, deberá conocer todos los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados para sacar el máximo rendimiento de los excedentes de tesorería. Además, aunque muchos autores consideran que los excedentes donde mejor se invierten es en el propio negocio, sobre todo en empresas en expansión con un beneficio y mercados expansivos, es un hecho que no todas las empresas tienen las mismas posibilidades de colocar excedentes en generar más actividad propia. En este caso, se deben invertir en los mercados a los plazos adecuados a cada estructura financiera y asumiendo los menores riesgos necesarios. Se han de evitar las operaciones especulativas de alto riesgo que han traído de cabeza a determinadas empresas que han perdido en los mercados financieros los. Afortunadamente crece la conciencia de que lo básico en la empresa es el negocio y la función financiera está para facilitar este, no para crear superestructuras de ingeniería financiera que al fin y a la postre lo único que pueden generar son riesgos financieros. Cuanto mayor sea el beneficio financiero que se pretenda obtener, mayores serán los riesgos en que se tendrá que incurrir, no siendo la asunción del riesgo, sino antes más bien su mitigación y cobertura racional, uno de los trabajos de los financieros. Luego, la gestión de tesorería buscará conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero en las operaciones que se hayan de contratar.
Para ello deberá conocer y estar al día sobre las operaciones y el mercado bancario. Es decir, llevará la negociación de las condiciones aplicables a las operaciones contratadas con valoraciones aplicables en cuenta, etc. Luego realizará el seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas en las operaciones bancarias. Además, efectuará las reclamaciones por errores o incumplimientos que ocasionalmente pudieran producirse. Para conseguir estos propósitos existen una serie de mecanismos que facilitan esta labor, como por ejemplo la realización de fichas de condiciones bancarias aplicadas y pactadas con cada una de las entidades. Puede apoyarse en los modelos de balance banco-empresa u otros que ofrecen una serie de resultados comparativos entre las condiciones aplicadas por las diferentes entidades. Y en los casos en que no se disponga de métodos automatizados para la verificación de las operaciones bancarias, se podrá seguir el criterio de realizar muestreos, es decir, ante la imposibilidad paralelas de todas las liquidaciones, comprobar todas las valoraciones aplicadas en las que se tengan condiciones especiales, etc., lo que se puede hacer es, con base en una muestra, comprobar una parte de las mismas. Luego es fundamental considerar los riesgos contraídos y promover su cobertura. Una de las misiones que deben llevar a cabo es la cobertura de los riesgos por tipo de interés y tipo de cambio en que se haya incurrido. Existen instrumentos financieros que bien utilizados mitigan la exposición a estos riesgos. Y luego deberá asesorar a otros directivos sobre la asunción de este tipo de riesgos en operaciones de largo plazo y la posibilidad, viabilidad o no de cubrirlos adecuadamente. Tenemos el ejemplo de la exposición al riesgo de cambio en operaciones de financiación a largo plazo, que puede generar. Podemos mencionar que el tesorero deberá realizar una serie de funciones adicionales, algunas de contenido más burocrático, pero que son imprescindibles para llevar a cabo los objetivos anteriores. Por un lado, se elegirán en concordancia con los intereses y compromisos de la empresa las entidades bancarias con las que se trabajará. En ocasiones estas decisiones no son del todo neutras por vinculaciones de grupo, vinculaciones por operaciones en curso o acuerdos de más alcance que la propia negociación de condiciones. Se abrirán, por tanto, las cuentas bancarias que sea preciso, estudiando las alternativas que suponen una mayor racionalidad. Descubre las ventajas de estudiar a distancia. Elige Contaduría Pública. Luego tenemos la negociación de las compensaciones con los bancos. El caso más claro son las liquidaciones fiscales que provocan un beneficio directo a la entidad bancaria que puede ser estimado. Es un arma de negociación conocida por ambas partes. También se vigilará y cuantificará el negocio bancario que puede ser estimado. Es un arma de negociación conocida por ambas partes. También se vigilará y cuantificará el negocio cedido a cada banco, con objeto de comprobar si cumplen posibles compromisos adquiridos o el volumen justifica la negociación de una mejora de condiciones aplicables. Después tenemos racionalizar la recepción de documentación recibida de los bancos, ya sea en papel como de forma electrónica. Para ello se adoptará el software de banca electrónica que se precise en su caso. Son de todos conocidos los programas de conexión bancaria que descargan los extractos informáticos a primera hora de la mañana, con objeto de realizar la integración de los mismos en los sistemas antes del comienzo de la jornada. También el tesorero, como el resto del personal con funciones directivas en el departamento financiero, deberán tener una formación adecuada sobre el nivel de exigencia de la empresa por la dimensión y complejidad de las gestiones a abordar. En general, las cualidades que deben adornar a un buen financiero se pueden resumir en las siguientes: la agilidad en la toma de decisiones y buen juicio. El trabajo de los tesoreros se asemeja en cierto modo al de los brokers de los mercados y de las mesas de tesorería, ya que deben tomar decisiones rápidas en las cuales pueden verse involucradas grandes sumas de dinero.
Al tener que relacionarse con agentes internos y externos y dirigir e intervenir en negociaciones, se deberá disponer de ciertas dotes de relación personal que contribuyan a una comunicación fluida con estos agentes. Y finalmente, la fiabilidad y seguridad en el trabajo es fundamental. Para ello, la organización debe establecer los controles necesarios para evitar errores que pudieran llegar a ser muy costosos. Una adecuación para evitar errores que pudieran llegar a ser muy costosos. Una adecuada gestión de tesorería tenderá a mejorar la estructura y el equilibrio financiero de la empresa. Se habla mucho de la tesorería como centro de beneficios. Por lo menos, su gestión debe suponer un ahorro de costos u optimización de los mismos. Sobre este último aspecto, muchos tesoreros discuten la procedencia o improcedencia de convertir a la tesorería por sistema en un centro de beneficios para la empresa, obligando a obtener rendimientos a esta área de negocio que funcionaría como un banco interno de la propia empresa. Hay una línea más conservadora que predica que la tesorería de las empresas tiene una serie de misiones fundamentales que impiden que esté en misa y repicando, es decir, que pueden ponerse en riesgo como así ocurrió en la búsqueda no necesaria para el negocio de rendimientos financieros. Una cosa es colocar los excedentes en el mercado para que no estén ociosos y otra muy distinta es invertir en mercados de riesgo con ánimo de obtener excedentes extraordinarios. La tesorería debe contribuir en primer lugar a la seguridad, cubriendo los riesgos en la medida de lo posible y no aportar nuevos riesgos, que no es la misión que justifica su existencia. Vamos a hablar de ciertos principios de gestión de tesorería. Se podría definir la gestión de tesorería o cash management como el conjunto de técnicas que actúan sobre la liquidez a corto plazo de la empresa, incidiendo al mismo tiempo sobre aquellos factores o procesos que se traducen de una forma inmediata en flujos monetarios, con el objetivo último de aumentar la rentabilidad de la empresa. Reduciendo lo anteriormente señalado, podemos indicar: número 1. La liquidez. Aquí podríamos distinguir entre la elaboración de previsiones de tesorería a corto plazo, informes diarios, control y seguimiento de las operaciones bancarias realizadas o en proceso, selección de cuentas bancarias, selección de medios de cobro y pago, transmisión de datos a otros sistemas de la empresa, entre otras. Segundo, tenemos las necesidades. Una vez proyectados los presupuestos de tesorería, se debe identificar los déficits a financiar o las posiciones de superávit a colocar o invertir. Para ello se deberá conocer todos los instrumentos a su disposición para cubrir una u otra eventualidad. Tercero, tenemos los riesgos. El tesorero debe identificar los riesgos financieros que afectan a su trabajo, elaboración de políticas de riesgos en función de la valoración o medición de mercados intermediarios, etc. Y número 4, tenemos las condiciones bancarias. Esto engloba en una función más amplia como es la relación con los bancos. El tesorero debe igualmente negociar las condiciones de las operaciones realizadas con entidades financieras, así como realizar el proceso de conciliación bancaria. Perfecto. Bueno, ¿cómo le pareció? Muy completo, sí. Muy completo de toda la gestión de tesorerías. Perfecto, sí, esa era la idea. Esa era la idea. Bueno, pues no sería más, Diana María, si tiene alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto la resolvemos. No, profe, tenía la duda de lo del Power BI, pero ya usted me comenta que nos estaría enviando enlaces o videos para ayudarnos a realizar lo del entregable. Es correcto. Y además, bueno, yo supongo que de pronto sí tienen tiempo, alcanzan con tiempo a hacer esas gráficas. Si no alcanzaran, pues lo hacen en PowerPoint. No, no es tan grave, ¿sí? Claro que tiene un mayor peso, un mayor valor en la calificación si lo llegan a hacer con
con el Power BI, el dashboard financiero. ¿Ok? Exacto, eso vi, sí. Perfecto. Y recuerden, pues obviamente cada uno hacer su video y ese video pues cumpliendo con los requerimientos que dicen allí dentro de la guía de actividades paso número 5. ¿Ok? Ok, profe, listo. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, que pase una feliz noche y nos vemos mañana. Y bueno, si por algún motivo usted no puede venir, por favor dígale a su compañera Karen que sí pueda asistir, ¿ok? Ah, bueno, profe, yo le digo a Karen, claro que sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias y que pase una feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias. hasta luego.